Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la necesidad de formar valores cívicos, valores ciudadanos en los niños y en los jóvenes de nuestro país. Cuando hablamos de la necesidad de una transformación importante en donde la sociedad civil tenga un rol más proactivo para mejorar la educación, para mejorar la calidad de vida, para mejorar el funcionamiento de las ciudades, para mejorar el propio sistema educativo de nuestro país, también estamos hablando de cómo podemos darles las herramientas, las habilidades y las competencias a los niños y a los jóvenes para que asuman este compromiso y que no necesariamente sean únicamente los profesores y los padres de familia los que asuman esta responsabilidad. Es por ello que hoy vamos a platicar con una organización de la sociedad civil, Educación para Compartir, que ha venido desarrollando en los últimos 10 años un modelo para que a través del juego, que es la actividad cotidiana que llevan a cabo los niños, puedan no solamente conocer, sino también entender cuáles son los valores ciudadanos necesarios para que todos seamos parte de una comunidad y a partir de ella poder transformarla. Valores como el trabajo en equipo, el amor a nuestro país, el respeto, la tolerancia, la capacidad de emprender e imaginar una idea y a organizarse con otros niños para poder llevar a cabo esa idea. Ese es fundamentalmente lo que consideramos debe ser el reto que tenemos todos como ciudadanos, como padres de familia. Platicamos en otro de los programas que una de las características que tiene nuestro país hoy en realidad es cómo aprovechar el bono demográfico en donde la población fundamentalmente está concentrada en el segmento de niños y jóvenes. Y la pregunta que nos hemos venido haciendo en los últimos programas es que si todos nosotros, los ciudadanos, la sociedad civil organizada, los gobiernos, hemos tenido la capacidad de aprovechar este bono demográfico, de formar de manera distinta a los niños y a los jóvenes que permitan y se traduzcan en que nuestro país sea mucho más competitivo y que nuestro país además tenga la capacidad de poder transformar la realidad que hoy desafortunadamente muchos de nosotros no estamos contentos con ella. Para ello, hoy fuimos a preguntarles a ciudadanos como tú y como yo, si cuáles consideran que son los valores que deben formarse en los niños, cuáles consideran que deben ser las áreas de conocimiento en las cuales debe concentrarse el modelo educativo de nuestro país, cuál es el rol que tenemos que jugar nosotros como ciudadanos para poder fomentar esos valores en los niños y en los jóvenes y qué acciones también podemos llevar a cabo para hacer todo esto realidad. Vamos a ver lo que nos contestaron. Respeto, igualdad, obediencia. Pues el respeto, la honestidad, la igualdad, la justicia. Yo creo que son básicos, ¿no? Pues yo creo que la educación, el respeto, el ser amable. El respeto, solidaridad, amor, amistad. Pues yo creo que la solidaridad, que sean amables, respetuosos. Pues el respeto a las demás personas, sus derechos y los derechos que tenemos ambas personas. Pues dar ejemplos, ¿no? Pues practicarlos con uno mismo y hacia las demás personas, porque si no, no tiene caso. Ser coherentes en nuestros propios actos, o sea, no decir una cosa y hacer otra, no, o sea. Pues más que nada inculcar una cultura solidaria, o sea, ver que se preocupen por los demás, o sea, no tener un pensamiento egoísta. Pues con el ejemplo y nosotros mismos dándoselos, proporcionándoselos. Pues primeramente en los padres, ¿no?
Ya después pues escuelas, gente que les dé algún consejo. La familia y la escuela, ¿no? Más que nada. En el estudio, en la forma de trabajar y pues, en el respeto, en el saber respetar. Pues más que nada en educación a futuro, o sea, por ejemplo, puede ser educación sexual, educación inclusive de algo que se está viendo mucho, de las preferencias sexuales, o sea, que tengan la libertad de sentirse cómodos tal y como son. El respeto a las demás personas, los valores que tenemos que conservar, porque ya faltan, ya valores ya no hay, ya se están perdiendo mucho. Pues estar al pendiente de ellos, ¿no? O sea, ir a las juntas, las tareas, estar al pendiente de lo que hacen. Nosotros enseñarles a ellos para que ellos lo practiquen, ya sea en la escuela o igual en donde sea. Nosotros estar atentos de ellos, al pendiente, ayudándoles a sus tareas, saber que van bien, ir a checar a las escuelas, enseñarles lo más que podamos nosotros también. El respeto, igualmente, porque, bueno, empieza desde lo más íntimo, el núcleo, y así empieza a expresar el niño como es en casa. Pues más que nada apoyar su libertad, o sea, apoyar la libertad de aprendizaje, tanto de ser de los niños, de cómo son, de lo que quieren ser, y en casa pues apoyar eso. Pues inculcarles a nuestros hijos desde un principio cuáles son los valores, los respetos que se deben de tener, y a las mismas personas, así como exigir un respeto, pues también proporcionarlo. Estamos hablando de cómo debemos formar valores ciudadanos en los niños y jóvenes de nuestro país. Como pudimos observar en los testimoniales, pareciera ser que tenemos una idea clara de cuáles son los valores como el respeto, la confianza, el trabajo en equipo. Pero cuando les preguntamos cuáles consideran que son las áreas de conocimiento en las cuales debe fortalecer el sistema educativo, identificamos que lo confunden mucho con valores. Y me parece que es un área de oportunidad que tenemos que trabajar los padres de familia, la sociedad civil organizada y también las autoridades educativas de nuestro país. Para hablar de estos temas, como todos los programas, nos acompaña Alfonso Rodríguez. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Alfonso, muchas gracias. Pues, ¿qué vamos a platicar hoy, Alfonso? Seguimos en esta línea de programas en donde estamos hablando de los niños y de los jóvenes, en donde estamos platicando de esta oportunidad histórica que tiene nuestro país de poder apoderarse y aprovechar el bono demográfico en donde la población está concentrada en este segmento de la población. ¿Qué nos vas a platicar hoy? Tú hablabas en tu introducción y en el transcurso de lo que ha pasado en el programa del tema del bono demográfico. Yo creo que, y hacías la pregunta de si lo hemos aprovechado o no, yo creo que es una pregunta que, ¿por qué no? Te invito a que podamos tratar de responderla en un siguiente análisis, en un programa que podamos hacer pues, en el programa 83 o en el programa 84 para poder contestarles a nuestros amigos que nos ven el sí hemos aprovechado el bono demográfico o no, y creo que sería una buena idea. Sí, porque nos llama la atención que se le hemos preguntado a diferentes organizaciones de la sociedad civil y como que no hay una respuesta contundente. O sea, como que la gente identifica de, pues en lo que hacemos sí lo hemos aprovechado, pero todavía no tenemos la claridad de cuáles son los indicadores que nos permiten identificar cómo estábamos antes en la transición demográfica, en donde la población estaba concentrada en adultos y en adultos mayores, y ahora en donde está concentrada en niños y jóvenes. Y nos parece que dentro de un esquema ciudadano tendríamos que evaluar si hubo políticas públicas que formaran a niños y jóvenes bajo las características del entorno global, aprovechando este bono demográfico, y cuál fue la evolución de las competencias y de las habilidades de estos niños y jóvenes. Sí, y por ejemplo, tenemos hoy resultado a lo mejor de bono demográfico, el tema de los ninis, ¿no? Que es algo que se puede, así a ojo de pájaro, puedes decir que no se ha aprovechado el tema del bono demográfico porque hay esta gran masa de niños que ni estudian ni trabajan, y que eso, pues, cualquiera podría decir que no es una manera inteligente de aprovecharlo. Y si tomáramos esta afirmación que tú estás haciendo, en donde claramente hoy identificamos una parte de la población de los jóvenes que hoy no están trabajando en el mercado formal laboral,
que no están estudiando en los modelos educativos formales, pues pareciera ser que es un fracaso esta transición demográfica de adultos a niños y jóvenes. Pero bueno, hagamos un programa sobre ello, lo haremos en las próximas semanas. Entonces, si te parece, entraremos un poco en materia de, aquí un poquito hablarles de la matrícula de los niños de 4 años para abajo, que entran en una educación que se llama infantil, y que la relevancia de esta educación infantil es precisamente como que por darles a estos niños como que las habilidades y capacidades para que puedan entrar en una etapa de educación con temas de matemáticas, educación formal con temas de matemáticas, de ciencias naturales, de lectura y de esos temas como de retención. Vamos a ver la gráfica, si nos pueden hacer favor de ponerla en la pantalla. Aquí en la gráfica hicimos un comparativo, Tulio, de la tasa de matrícula de los niños en educación infantil, que es la educación en la que empiezan a tener, o en la que hay que otorgarles de capacidades y habilidades para que puedan aprender. Y vemos que en México tenemos el 70% de los niños pues tienen la oportunidad de tener esa educación, pero vemos esa diferencia que es del 30% de niños que seguramente viven en zonas rurales o lejanas de las ciudades, que no les llega este tipo de educación y que es un problema porque esos niños, que es el 30%, pues no van a tener esa educación inicial que va a permitirles tener una etapa de desarrollo y poder competir con otros niños, y van a tener una gran desventaja. Y como dicen los pedagogos, es la etapa en donde los niños tienen la capacidad de empezar a socializar, de pensar a entender que no solamente es él y sus padres de familia, sino que hay otras personas involucradas en su entorno y que tengan, como bien tú dices, esta posibilidad de construir en su carácter, en su interacción con los otros niños, pues las capacidades de compartir, de generar, de compartir sus juguetes, si lo vemos ya en términos muy prácticos, la posibilidad de compartir los alimentos que le ponen los padres de familia. Y es ahí entonces, como dicen nuevamente los pedagogos, en donde se empieza a formar la personalidad de las personas, que serán fundamental para cuando tengan un actuar laboral y un actuar profesional. Sí, también yo estaba viendo un ejemplo, por ejemplo, en Japón, los pedagogos de Japón están comentando de que en esa educación inicial ni siquiera les hacen pruebas de algún tema de matemáticas, o no aprenden los números, no aprenden ni siquiera a leer, aprenden, como tú bien decías ahorita, como a socializar, y entonces aprenden a compartir, aprenden a tener autoestima, aprenden a tener compasión, aprenden a tener solidaridad y a preocuparse por el tema de la naturaleza y a respetar a los animales y ese tipo de cosas que les van a permitir como ser buenos ciudadanos y a tener esa base sólida para luego poder tener un buen recipiente para vertir esos conocimientos que se les va a dar en la educación formal. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, en donde lo que nos estamos planteando, estamos haciendo un comparativo, si mal no recuerdo, entre México y los países de la OCDE respecto a las áreas de conocimiento que consideramos son claves en la formación educativa de los niños. Exacto, entonces lo que vemos aquí en la gráfica es que en el caso de México, tenemos que en México el 30% del tiempo se le dedica al tema de lectura, escritura y literatura. El tema de las matemáticas ocupa un 25%. El tema de ciencias naturales ocupa un 10%. Y vemos, por ejemplo, que es muy poco el tiempo que se le dedica al segundo idioma. Y pienso que pues, esta es como la currícula de la enseñanza o la política de enseñanza formal. Lo que le llaman la currícula educativa, que tiene que ver con cuáles son las áreas de conocimiento en donde el modelo educativo está poniendo el énfasis fundamental. Exacto, y es como que el proyecto que tenemos para los niños que estamos formando. Entonces, se me hace que hoy no le estamos dando la importancia que tiene para el país y para el desarrollo de los niños y de las personas, el que tener un segundo idioma. Hoy somos los vecinos de la primera economía mundial y pues imagínate si les dedicamos solamente el 5% del tiempo a que aprendan, por ejemplo, en inglés, pues yo creo que es un déficit que tendrán los niños y no podrán hablar inglés. Acuérdate que fue una política que todos los niños hablaran inglés, fue una de las propuestas de campaña de algunos de los candidatos a la presidencia y ha sido retomada y yo creo que no se ve reflejada en la política que hoy vemos. Pues déjame ir un poco más allá, Alfonso. Hoy claramente los avances tecnológicos que están llevando a cabo en el mundo, lo que se ha denominado como la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento,
están basadas fundamentalmente en esa transformación tecnológica en donde el lenguaje matemático es fundamental. Y cuando vemos los datos del desempeño educativo que tienen los niños en materia de matemáticas, en materia de cómo aprenden al uso de este lenguaje matemático, al uso de operaciones algebraicas, claramente si lo contrastamos con los países de la OCDE, pues estamos en los últimos niveles. Y eso lo que nos llama y lo que nos dice como una alerta de color rojo es que claramente el modelo educativo, cuando decíamos nosotros cuáles son las áreas de conocimiento en donde debemos enfocarnos para que nuestro país compita con los otros países del mundo, pues claramente las matemáticas es una de ellas. Ahora, en esta gráfica que estamos viendo solamente se ve reflejado el tiempo que se le dedica a la materia. No se ve el contenido que tiene y no se ve tampoco la calidad del contenido ni la calidad de los profesores o maestros que dan este tipo de clases, que yo creo que es de suma importancia la calidad de los profesores porque de ellos depende que al niño le atraiga o no el tema de las matemáticas, por ejemplo, porque las matemáticas podrían parecer que son muy áridas y aburridas, pero en realidad si tú tienes la capacidad de enseñarles a los niños con juegos o con cosas muy lógicas que ellos puedan definir, por ejemplo, un ejemplo muy básico, pero decenas, centenas, con cuadritos o con cosas así que ellos les permita entender cómo se hace el principio de las ecuaciones, pues yo creo que a los niños les van a encantar y va a ser muy fácil en que en su estructura mental, pues eso de las matemáticas les quede muy claro y sea muy fácil para ellos aprender. Y como dices tú, que no solamente se lo memoricen como recordamos en algunas épocas en donde los niños se memorizaban las tablas de multiplicar y no tenían la capacidad, primero, de tratar de imaginarse y entender por qué se multiplican los números y para qué sirve ese resultado. ¿Para qué? Claro, o sea, yo creo que si la pregunta es para qué tienes la multiplicación, la división y todo eso y qué resultado te da y cómo lo puedes utilizar, pues ya de una manera práctica y didáctica, pues te van a enamorar las matemáticas, porque la verdad es que a mí se me complican las matemáticas y yo creo que es un tema de que los profesores que yo tuve, pues a lo mejor no tuvieron la capacidad de enseñarme y transmitirme ese conocimiento. Y hoy en día, la verdad es que me encantan las matemáticas y me cuesta trabajo entenderlas, pero a la vez es algo que disfruto mucho ya el conocimiento cuando es al práctico. No, y claramente como que en la época anterior, y estoy hablando de una generación 25 años atrás, las matemáticas como que las áreas de conocimiento estaban muy divididas. Entonces, por una parte tenías a las personas que tenían una vocación por las ciencias sociales y que claramente decían no se inscribían en una licenciatura en donde hubiera elementos matemáticos porque no les gustaba. Pero hoy claramente las currículas de los programas académicos a todos los niveles tienen como base transversal de la educación el uso de las matemáticas, no solamente como lenguaje, sino también como un esquema mental de construcción de conceptos, de ideas y de proyectos. Y yo creo que también el tema de la currícula educativa también tendría que educar a las personas y a los niños, en este caso que estamos platicando, como el educarnos como para la vida. Porque yo creo que a lo mejor este modelo educativo está enfocado al tema de en qué vas a trabajar o qué vas a hacer, pero yo creo que volvemos al tema de los niños, pues yo creo que si te forman para que tú tengas y puedas tener habilidades y capacidades y entenderte bien con la gente y tener empatía con la gente, yo creo que vamos a poder vivir y nuestros hijos y los hijos de todos van a poder vivir en un entorno mucho más agradable y mucho más amigable que el que tenemos hoy. Completamente de acuerdo, Alfonso. Vamos a ver la última gráfica, se nos está acabando el tiempo de esta sección. La última gráfica es un modelo que desarrolló junto con la Secretaría de Educación Pública, la OCDE, en el cual habla de cómo mejorar el desempeño de los estudiantes a través de cinco esquemas. Y el primero es estándares de aprendizaje, que lo vemos hasta arriba de la pirámide. En el centro están las escuelas eficaces. Por el lado derecho tenemos a estándares docentes, que es de lo que platicábamos hace un ratito, de cómo deben ser los profesores, y en estándares de liderazgo escolar. Yo creo que aquí nos desarrollan en 15 temas que yo los invitaría a que se metieran a la página de OCDE y vieran este reporte, que es bastante interesante, y vienen descritos cada uno de estos 15 puntos que se traducen en tener una mejor enseñanza y tener mejores escuelas. Y me parece que eso es fundamental. No solamente es qué instalaciones físicas tienen acceso a nuestros hijos, no solamente cuál es la calidad y la calidez de los profesores
que están en interacción cotidiana con nuestros hijos, no solamente cuál es el compromiso que nosotros tenemos como padres de familia, no solamente cuáles son los mecanismos que tiene la propia escuela para evaluar el desempeño de los alumnos y de los profesores, sino que debe ser un círculo, como tú lo dominaste, virtuoso, en donde todos tengamos muy claro que la educación es el principal mecanismo de movilidad social de nuestro país y el principal mecanismo que permite transformar las condiciones en las cuales estamos viviendo. Sí, yo concuerdo totalmente contigo y la verdad es que, o sea, como que me quedaría hacerles una invitación a los padres para que participemos más en la educación de nuestros hijos, porque como preguntábamos en el sondeo de calle que tuvimos hoy, pues ¿qué es lo que debemos hacer los padres? Yo creo que debemos ser apoyo para nuestros hijos, las dudas que puedan tener y tener una comunicación abierta con ellos para que sea esa primera tema de confianza que tengan en nosotros. Somos las personas en que más confianza tienen los niños, y si nosotros no tenemos abierto ese canal de comunicación, pues ellos van a buscar otros canales de comunicación y que no sabemos qué tipo de comunicación puedan obtener. No, y claramente, Alfonso, no solamente es de buenas intenciones, sino que también la metodología que se utilice para el aprendizaje en todos los niveles educativos sea una metodología probada, que tenga elementos para poder evaluarse y que sea una metodología que vaya siendo enriquecida a lo largo del tiempo, para que no nuevamente nos vuelva a suceder, como ha pasado en muchos países del mundo, que las metodologías educativas son de una sola ocasión y que se perpetúan por los años y no tienen la capacidad de adaptarse y ser flexibles a los cambios que está viviendo el mundo. Híjole, yo creo que no podría coincidir más contigo. Yo creo que todos los actores que tú mencionaste, los maestros, los directores de las escuelas, los padres y los mismos alumnos, debemos estar conscientes de que necesitamos cambiar para esa transformación que tú hablabas del modelo educativo, pues hacerla como más moderna o moderna, porque más moderna no es el término correcto, pero sí moderna y que se adapte hoy a las exigencias que van a tener los ciudadanos del mundo. Pues, Alfonso, muchas gracias como siempre por acompañarnos. A ti, muchas gracias, Tulio. Buenas noches. Vamos a hacer un corte. Regresando, vamos a platicar con Educación para Compartir, una organización de la sociedad civil que trabaja en formar valores ciudadanos en los niños y los jóvenes de nuestro país. Regresamos en un momento. Estamos hablando de cómo tenemos que formar valores en los niños, cómo la formación de valores debe ser parte del modelo educativo de nuestro país. Y para ello hemos invitado a una organización de la sociedad civil que lleva casi 10 años trabajando en un modelo para formar valores cívicos en los niños a través de identificar cómo jugando, cómo recreando, cómo imaginando y cómo repensando el rol que debe jugar cada niño en nuestro país, podemos hacer realidad esa transformación. Hoy nos acompaña en el programa Educación para Compartir. Nos acompaña su fundadora, Dina Buchbinder. Dina, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Y Abraham Muñoz, que es el director general de esta organización. Es un placer estar con ustedes. Pues para iniciar me gustaría preguntarles a los dos, e iniciamos contigo, Dina, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Un buen ciudadano es alguien a quien le interesa qué está pasando a su alrededor y que se pregunta qué puede hacer para mejorar cualquier situación que le preocupe y que de hecho lo hace y se organiza con el resto de su comunidad para lograrlo. Y Abraham, ¿cómo complementas esta respuesta de Dina? Bueno, para mí, aparte de ser conscientes sobre los grandes retos globales que existen en el mundo, se ven capaces de identificar su rol en el día a día, con las herramientas que ellas y ellos tienen. No es necesario que vengan las fórmulas mágicas, sino que ellas y ellos son capaces de identificar qué es lo necesario para cambiar su propia realidad. Y partiendo de estas ideas en donde los ciudadanos tienen la posibilidad de imaginarse y transformar la propia realidad que están viviendo, ustedes como ciudadanos hoy están trabajando para transformar la realidad de los niños en nuestro país. Dina, platícanos tú, que eres la fundadora de esta organización. ¿Cómo generas estas ideas principales? ¿Cómo las plasmas y cómo las haces realidad? Sí, suena muy abstracto, ¿no? Todo el tema de formar mejores ciudadanos desde la niñez. Lo hacemos de una manera muy sencilla, con un contenido real que a niñas y niños les interesa, que es el juego. Usamos juegos cooperativos para transmitir valores cívicos en la práctica, en los juegos, mientras se divierten, mientras disfrutan, descubren y se conectan.
y lo vinculamos con los grandes retos globales, desde medio ambiente, salud, educación, pobreza. Y niñas y niños realmente en los juegos pueden ubicarse como lo que decía Abraham, ¿no? ¿Cuál es mi rol y qué puedo hacer desde mi escuela, en la costa, en la montaña, en la ciudad, para hacer algo distinto? Ahora, platícame, porque tú eres la fundadora. ¿Cómo un día en la mañana te despertaste y dijiste, voy a organizarme con otros ciudadanos, voy a hacer una organización formal para poder generar estos valores cívicos? ¿De dónde nace la idea? Pues siempre he sido una gran fan de niñas y niños desde que yo era chiquita. Y también, digamos, el deporte ha sido un canal, y el juego, un canal de maravilla para poder transmitir, para poder conectar, para hacer amigos, para trabajar en equipo. Entonces, digamos, ante todo lo que nos preocupa en el mundo, ¿cómo podemos vincular estas dos partes, ¿no? Del juego y lo que nos preocupa? Nosotros nos hemos dado cuenta que podemos capacitar a maestras y maestros con este tipo de enseñanza a través de juegos cooperativos para que todos los días en sus clases puedan llevarse mejor con sus alumnos y también entre sus alumnos generar otro tipo de ambientes en la clase, en la escuela y eventualmente en la comunidad. En este programa hemos platicado mucho de que se nos prometió que el bono demográfico, en donde la población estaba concentradamente, fundamentalmente en niños y en jóvenes, era la oportunidad histórica que teníamos para transformar las competencias y hacer que tuviéramos un país mucho más competitivo. Hemos dialogado con muchas organizaciones de la sociedad civil si realmente este bono demográfico está ayudando a transformar la realidad de nuestro país y si realmente hicimos lo correcto como país y como sociedad para que estuviéramos listos para dar este paso generacional en donde los niños y los jóvenes pasan a la edad adulta, si queremos una edad adulta joven, y que permita transformar las capacidades y competencias de nuestro país. Abraham, en tu perspectiva, ¿realmente hicimos lo correcto aprovechando el famoso bono demográfico de México? Bueno, en mi opinión, lo que estamos haciendo en Educación para Compartir es formar mejores ciudadanos desde la niñez. Y sabemos que es el momento de apostar para capitalizar este bono demográfico. Todavía sabemos hoy que es el momento ideal para transformar nuestra realidad. Mucha gente podría pensar que nos hemos tardado un poco. Nosotros en Educación para Compartir llevamos 10 años transformando la vida de hoy más de 700,000 niñas, niños, mamás, papás, docentes que se saben como mejores ciudadanos. Creemos que el momento de apostar es hoy. Ahora, también mucho hablamos de que los niños y los jóvenes son agentes de cambio en nuestro país. ¿Cómo visualizas, Dina, esta transformación de que los niños sean agentes de cambio? Primero, niñas y niños tienen que sentir que estos retos que vivimos también les preocupan a ellos y que son parte del día a día y que no son cosas que solamente les preocupan, pero que también pueden transformar, ¿no? Desde el día a día, nosotros terminamos los juegos, cada sesión de los programas en Educación para Compartir terminan con, bueno, ¿qué puedo hacer el día de hoy por este tema que vimos? Por ejemplo, si vimos medio ambiente, niñas y niños empiezan a tener ideas sobre acciones que van a empezar a hacer el día de hoy. Por ejemplo, llegar a casa y enseñarle a sus hermanitos o a sus vecinos lo que hicieron, o hacer una campaña de medio ambiente o salud, cual sea el tema que tuvieron en el juego. Y esto es maravilloso porque así se autoperciben como embajadores de Educación para Compartir, que finalmente son agentes de cambio. Y es muy poderoso, porque es la visión que tienen ellas y ellos mismos sobre lo que pueden hacer, sobre lo que sí es posible. Me parece que las propuestas e iniciativas que desarrollan ustedes están muy vinculadas con la convivencia. Y a partir de la convivencia es como identificas intereses, empatías, y a partir de es como puedes llevar a cabo acciones. Tienen varios proyectos. Uno de ellos está relacionado con los deportes. Acaban de pasar las Olimpiadas y los niños que vieron las Olimpiadas pues claramente traen hoy el espíritu olímpico. Y dicen, pues ¿cómo podemos nosotros transformarnos y cómo podemos a través del juego, en donde siempre todos tienes tus amigos? Yo me acuerdo cuando era niño, pues mis grandes amigos eran los que estaban en los deportes.
¿Cómo puedes transformar eso? Platícame del proyecto Deportes para Compartir. Sí, en Deportes para Compartir utilizamos juegos que involucran actividad física para aterrizar estos temas que de repente parecen muy abstractos, como equidad de género. ¿Cómo puedes hablar y hablar y hablar sobre igualdad de género, equidad de género, pero cómo realmente lo transmites, cómo lo haces tangible? Entonces, por ejemplo, tenemos un juego que se llama Alto, ¿no? Donde caminas de un lado a otro, una fila de niñas, una fila de niños, y la fila de niños avanza hacia la de niñas, y las niñas, cada una dice en el momento que ella quiere y que ella necesita, dice alto. Y los niños se van parando a distintas distancias. Las niñas avanzan hacia los niños y los niños también dicen alto. Entonces, por un lado es como entender este tema de tu espacio vital, que cada quien tiene un espacio vital distinto, y por otro lado es la posibilidad de poder expresar tu voz y decir qué necesitas tú, cómo lo expresas con respeto, qué siente la otra persona cuando pones un alto, cómo llevas a la práctica los derechos, no nada más en discurso, pero en acciones. Y de eso nos tratamos en Educación para Compartir. Entonces, de hecho, todos los programas, Deportes para Compartir, Iniciativas, Ciencia, Arte para Compartir, todos utilizan juegos y todos utilizan actividad física. Entonces, las niñas y niños, ¿qué es lo que más quieren? Donde sea que te encuentres, jugar, ¿no? Y cuando lo viven, se convierte en una experiencia suya. Por eso es tan poderoso utilizar, por ejemplo, los deportes o juegos con actividad física para darle la vuelta al significado común de deporte. Y partiendo de lo que nos platica Dina, de que a través de estos juegos los niños empiezan a entender el concepto de equidad de género, en la experiencia que ha tenido Educación para Compartir, ¿cómo lo están asimilando los niños este concepto? Bueno, en realidad ha sido un proceso muy natural. Al ser el lenguaje natural de niñas y niños el juego, no se dan cuenta que están aprendiendo, realmente solamente lo absorben de una manera muy divertida, ¿no? En Educación para Compartir hemos diseñado este modelo de aprendizaje que permite a las niñas y a los niños, a través del deporte, por ejemplo, encontrar su mejor yo. Y estas cosas son muy interesantes porque realmente las niñas y los niños, aparte de sus educadores, lo que hacen es asociar sus inquietudes sobre estos retos con acciones y propuestas que les permiten aterrizarlas. Para nosotros, la formación de mejores ciudadanas y ciudadanos no tiene que ver con la formación de grandes deportistas de altísimo rendimiento, pero es un gran pretexto porque les permite relacionarse diferente. Lo mismo pasa con Ciencia para Compartir, por ejemplo. Las niñas y los niños empiezan a vivir, a experimentar lo que se siente ser más empáticas, empáticos, que es el respeto, que es la tolerancia, que es la igualdad de género, mientras se divierten y van descubriendo lo que es la ciudadanía activa. Hablaban ustedes de los derechos de los niños. Platícame cuáles son los principales derechos de los niños y que cuando ellos los conocen se sienten plenamente identificados con ellos. Yo creo que una de las cosas que más me ha sorprendido, digamos, en el descubrimiento de nuestra aventura en Educación para Compartir es justo cuando estábamos en Puebla, en Coyomeapan, y niñas y niños, digamos, niñas en particular, se tapaban la boca así cuando recién llegamos, tenían una vergüenza de hablar y de poder conectar con yo también puedo como niña jugar y expresarme. Yo diría que justamente es el tema de expresar tu voz y de poder decir yo tengo derecho a decir qué pienso, qué siento y que eso es válido y que además es necesario para el desarrollo, digamos, integral de una persona, pero me ha llamado mucho la atención cómo niñas que de repente viven en contextos muy marginados y con algunos cánones mentales muy, muy fuertes, no se ubican como partícipes de los cambios o incluso para partícipes de lo que sea.
no se atrevían a jugar, no se atrevían a decir. Entonces yo creo que el derecho de expresión es un derecho fundamental para poder incluso saber qué estás pensando tú, qué te imaginas. Yo como niña de 8 años tengo derecho a imaginarme y a aportar y a contribuir qué es lo que pienso. Pero si no sabes que tú puedes expresar y que puedes pensar y que lo que tú tienes que decir es valioso, nunca lo vas a hacer. Entonces queremos niñas y niños que desde chiquitos entiendan, aprendan, valoren y disfruten la posibilidad de expresar qué tienen para dar al mundo. Y que estén conscientes del compromiso que están asumiendo. Exactamente, es un compromiso. Y es también un gusto, porque eso te hace feliz. Hemos visto que niñas y niños cuando participan y cuando ejercen este derecho de participación, se sienten plenos, se sienten plenos. ¿Y qué crees? Que se vuelve como el aire que respiramos. Cuando uno se da cuenta de lo que puede hacer por los demás para hacer algo positivo en tu comunidad, ¿qué crees? No puedes dejar de hacerlo. Se convierte en algo totalmente natural, es esa otra cara del ser humano maravillosa. Es en la que nosotros apostamos nuestro 100%. Y hablábamos también, tú mencionabas, Abraham, algunos de los valores que deben imbuirse a los niños. Hablabas de la tolerancia, hablabas del respeto, hablabas del trabajo en equipo. Platícanos para Educación para Compartir, ¿cuáles son los principales valores que contribuyan a que los niños los asimilen y por lo tanto se conviertan en agentes de cambio? Sí, en cada una de las actividades de Educación para Compartir están presentes 7 valores. Juego limpio, respeto, tolerancia, igualdad de género, responsabilidad, empatía y trabajo en equipo. Se viven, se descubren a través del juego. Y un ejemplo de esto es, estaba recordando mientras estaba platicando, Dina, un niño que estaba en una escuela en un contexto bastante complejo, con problemáticas muy importantes de medio ambiente, y que después de llevar Educación para Compartir, los programas de Educación para Compartir, le preguntábamos, oye, Karim, ¿qué te preocupa? Era un niño de 4º año cuando llevaba los programas y él lo que nos respondió es, a mí lo que más me preocupa es que los más pequeños no tienen una cultura de separación y reciclaje de basura. Los más pequeños, decía. Perfecto, Karim, ¿y qué es lo que te gustaría hacer para cambiarlo? Y la respuesta de Karim es, me voy a convertir en un superhéroe que va a trabajar para transformar estas ideas de las niñas y los niños. Perfecto. Lo que hicimos gracias al modelo, la metodología de Educación para Compartir, fue darle las herramientas a Karim para que él se transformara en superbasura, ¿no? Él se autodefinió como superbasura. Entonces hizo un disfraz, se puso un logo de reciclaje, se puso unos guantes, se usó una capa y empezó a hacer una campaña para transformar la mentalidad de toda su escuela. Y empezó con los más pequeños, pero al final toda la escuela, hoy en día, después de varios años, tiene una cultura de separación y de reciclaje. ¿Qué fue lo que hizo Superbasura? Fue realmente transformar su propia realidad a través de un modelo de aprendizaje que diseñó Educación para Compartir, que le permitió encontrar la mejor manera de cambiar su realidad. Dina, ¿cómo seleccionan ustedes las comunidades y las escuelas en donde trabaja Educación para Compartir? Y si nuestros amigos que nos ven dijeran, oye, yo quiero que mi hijo beba esa realidad y que sea parte de este proyecto de transformación, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Claro, pues contactarnos. Nosotros estamos felices de hacer equipo, que es uno de los valores que promovemos con todo tipo de sectores. Trabajamos muy de la mano con otras organizaciones en la sociedad civil, con gobiernos a todos los niveles, con sector privado. Hay empresas que nos hablan, nos dicen, oye, es que nos encanta lo que hacen y queremos que también, por ejemplo, nuestros empleados estén cerca de todo lo que ustedes están promoviendo y también se conviertan en estos agentes de cambio, claro, junto con sus niñas y niños embajadores. Entonces, de verdad nos encanta recibir todo el tiempo, pues, la búsqueda de distintas personas por justamente cambiar el mundo y estamos abiertos. Tenemos nuestras redes sociales, nos pueden, por favor, contactar y encantados hacemos equipo. Abraham,
Platicabas también de que es muy importante en el modelo que ustedes están construyendo que los niños se especialicen en diferentes temas, porque una parte es los valores y que es lo que permite es la interacción con otras personas a través de ese marco valoral que tenemos, y la otra es cuáles son las áreas de conocimiento que se pueden detonar en el niño para que sea mucho más creativo, sea mucho más emprendedor, sea mucho más proactivo. En el modelo que ustedes han construido, ¿qué áreas consideran son las más relevantes? En realidad son todas esas habilidades que hoy son las más necesitadas, por ejemplo, o más buscadas en el ambiente laboral. ¿No? Es increíble, pero hoy en día los empleadores lo que buscan son gente que sea más empática, gente que sea más propositiva, gente que tenga la capacidad real de trabajar en equipo. No están buscando aquellas personas con habilidades técnicas sumamente duras que no tengan la capacidad de interactuar con un entorno global, porque la ciudadanía se forma justamente con un conjunto de personas, no se logra desde la individualidad, no aisladamente, pero sí se construye desde lo personal. Entonces, las habilidades que nosotros estamos detonando en las niñas y los niños son justamente ese, digamos, batería de habilidades que son las más suaves, les diría. En el modelo de ustedes, porque siempre cuando hablamos con las unidades de la sociedad civil, siempre planteamos de que la intervención no sea de una sola vez, sino que esto permita darle un acompañamiento, en el caso de niños y jóvenes, al desarrollo integral de estos niños que se convierten en jóvenes y de estos jóvenes que se convierten en adultos. ¿Cómo ustedes en su modelo tratan de darle este acompañamiento? Buenísima pregunta. Nosotros le llamamos el cambio sistémico porque es realmente cómo logramos detonar generación tras generación estas habilidades, digamos, a profundidad. Entonces, la manera como lo logramos es trabajando mano a mano con maestras y maestros y con mamás y papás. Hacemos equipo con la comunidad completa, de manera que estas herramientas con las que nosotros capacitamos a maestras y maestros se quedan en sus manos por el resto de su carrera docente. Ahora, nosotros tenemos generalmente un año en una escuela para asegurar que realmente echa raíz toda esta metodología y que se integra, y no solo eso, pero también que podemos recoger aprendizajes de todo lo que vivimos con maestras y maestros, que aprendemos infinitamente, y es un regalo para la metodología, porque es un regalo para todas las niñas y niños que lo van a vivir después. Aprendemos, somos esponjas de maestras y maestros y sus ideas y cómo van transformando el tipo de actividades que tenemos. O sea, este modelo lo van retroalimentando con 100%. Base en la experiencia que van teniendo en las diferentes comunidades. Así es. Y la pregunta para ti, Abraham, es, pues siempre las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, pues tienen recursos limitados. A todos nos gustaría poder intervenir en todas las escuelas, en todos los momentos, de todo tipo de características, atributos y estratos. Pero desafortunadamente, siempre uno cuenta con recursos limitados. Si un padre de familia hoy nos está viendo y quisiera al menos conocer este modelo o tener la guía didáctica de cómo él con sus hijos en su casa pudiera incentivar para que a través del juego asuma estos valores, ¿tienen ustedes algunos elementos didácticos que se pueden compartir? Como dirían los técnicos, transferir ese conocimiento que hoy han venido generando. 100%. Tenemos una guía que, de hecho, tomando en cuenta lo que decía Dina, que hemos venido fortaleciendo año con año y que se le entrega a todas las mamás, papás, a los docentes que están frente a grupo. En realidad, para estas mamás y papás que quieran saber más sobre nuestros programas, les pediría que nos contacten a través de nuestras redes sociales y que se acerquen a nosotros, porque nosotros y con ellos vamos a formar mejores ciudadanos desde la niñez. Entonces, que se acerquen a las redes sociales y estoy seguro que juntos vamos a encontrar la mejor manera de transformar a estas niñas y niños en mejores ciudadanos desde la niñez. Diana, en tu experiencia de estos últimos 10 años, si llegara hoy el presidente de la República y te dijera, Diana, tú vas a ser la responsable del programa de formación de niños y jóvenes en materia de valores cívicos, ¿qué es lo que harías?
Nosotros siempre hemos soñado con integrar dentro de la currícula oficial esta metodología porque ayuda a docentes a desarrollarse también plenamente y a poder conectar distinto con niñas y niños y no verlos como... De repente hay maestros que se pueden desesperar con, por ejemplo, la carga administrativa y es muy pesado. La labor de un docente es muy valiosa y por otro lado muy difícil. Entonces, a mí lo que me encantaría ver un día es que nuestra currícula, nuestra metodología está dentro de la currícula oficial y que todas las maestras y maestros reciben como parte integral de su capacitación cómo formar mejores ciudadanos de la niñez con herramientas prácticas como educación para compartir. Nosotros les damos los cómo a los maestros. No les decimos, oye, ve y forma mejores ciudadanos de la niñez, sino que realmente viven todos los juegos de los que hemos hablado. Maestras y maestros los disfrutan, los viven, los juegan y así se enamoran de la metodología. No es solo una capacitación, es nuestra manera para realmente asegurar que se convierten también ellas y ellos en embajadores de esta transformación. También hablabas al inicio de que no solamente es en su vida cotidiana, sino entre los problemas globales que hoy estamos enfrentando. Sé que ustedes han trabajado también muy de la mano con estos modelos de Naciones Unidas, en donde lo que buscan es simular cuál es la representación de un país a través de ahí, poder establecer cómo resolver un conflicto. Abraham, platícanos de este proyecto. En realidad nosotros lo que hacemos es integrar las distintas visiones de toda la comunidad escolar, de tal manera que se construye escuelas pacíficas, ¿no? Como tal, nosotros no tenemos un modelo de Naciones Unidas dentro de nuestra organización. Sin embargo, lo que hacemos es tomar los grandes retos globales definidos en Naciones Unidas de tal manera que son utilizados como contenidos educativos para que nuestras niñas y niños se hagan conscientes de que existen retos globales. Es decir, el objetivo de combatir el cambio climático, de reducir la desigualdad en el mundo. Exactamente. Y a partir de ahí, pues, ¿cómo los niños empiezan a imaginarse cómo hacerlo? Exactamente. O sea, las niñas y los niños a través de la metodología de educación para compartir, lo que hacen primero que nada es hacerse conscientes de que existen grandes retos globales. Si yo no soy consciente de que hay un reto, de que hay una situación que no está de acuerdo a la situación ideal, muy posiblemente va a ser complejo el que yo logre modificarla. Entonces, lo primero que hacemos es tomar estos grandes retos definidos por las Naciones Unidas, que hoy en día se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde las niñas y los niños se hacen conscientes de estos retos, como el cuidado del medio ambiente, la vida terrestre, la salud materna, las ciudades sostenibles, etc. Y una vez que ellos se hacen conscientes, encuentran la mejor manera de actuar para atenderlas. Bien, estamos concluyendo el programa. Me imagino que tú eres madre de familia. Reciente. Tengo una bebé de 4 meses. Gracias. ¿Cómo te imaginas el futuro de tu hija? Yo me imagino el futuro de Clarita como con un espacio donde pueda realmente sentirse partícipe de las soluciones que se están implementando en conjunto con su comunidad. Yo me imagino una Clarita que desde muy pequeña se imagina qué tipo de ciudad quiere tener y qué va a hacer desde hoy para lograrla siempre en equipo. Y ese es el sueño. Por eso estamos dedicando nuestra vida a formar mejores ciudadanos desde la niñez, porque no solo creemos que es posible, pero sabemos que es posible. Y más allá de todas las problemáticas que se viven día a día, nos concentramos en qué sí se puede hacer y cómo lo vamos a lograr de una manera que le hable a niñas y niños como lo es el juego. Abraham, para concluir,
¿Qué es lo que tiene que hacer un padre de familia? ¿A dónde los contacta? Porque ya mencionamos de que los contacten. ¿A dónde los contacta? Sí, nos pueden hablar a las redes sociales, para compartir en Twitter y que nos busquen en Educación para Compartir en Facebook. Además de nuestro canal de YouTube, en donde van a encontrar más de 110 testimonios de niñas, niños, maestras, maestros, que han experimentado lo que es Educación para Compartir, y estoy seguro que a través de tocar un poquito de nuestra metodología, se van a enamorar para siempre. Los resultados están ahí. Y también agradecerles mucho a todas estas organizaciones, empresas, gobiernos que han querido apostar, mamás, papás que han apostado en Educación para Compartir y que creen en nosotros y que ven los resultados todos los días. Es por eso que hoy, a lo largo de estos casi 10 años de experiencia, ya somos una organización global, somos una organización internacional que empezó en el 2007 trabajando con 866 niñas y niños en la Sierra Arámuri, en una escuela pública en Ciudad de México, y de repente se ha convertido, esta metodología más los resultados que estamos entregando, nos han permitido exportar a otros países. Y tenemos hoy oficinas, por ejemplo, en Washington, D.C., o en Guatemala City, o en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la gente está encontrando en Educación para Compartir un buen modelo para modificar lo que a todas y a todos más nos preocupa, que es la formación de mejores ciudadanos. Pues muchas gracias, Dina, por el Muchísimas trabajo ciudadano. gracias. Muchas gracias, Abraham. Muchas Muchas gracias, Y Educación para Compartir. felicidades por el programa tan impresionante que tienen aquí, que están promoviendo lo que sí pasa y de lo que hay que tener más. Entonces, muchas felicidades y gracias por la invitación. Muchas gracias. Este es un espacio para la sociedad civil y aquí estamos encantados de recibirlos cuantas veces sea necesario. Mil gracias. Un placer. Pues nos quedamos con esta idea de que los niños deben transformarse y convertirse en agentes de cambio. Pero para ello tenemos que darles las herramientas prácticas. Tenemos que darles los valores como padres de familia, no solamente en la escuela, sino que tengan claridad de que si no trabajan en equipo y si no asumen la responsabilidad y el compromiso de ser parte de una comunidad y junto con la comunidad transformar la realidad, no vamos a poder lograr este sueño y este objetivo de que todos seamos buenos y mejores ciudadanos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en la próxima y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos.